El delito de abandono de personas aparece tipificado en el artículo 106 del Código Penal en tres párrafos. En el párrafo primero vamos a encontrar la figura básica del delito y en los siguientes párrafos, en el segundo y el tercero, vamos a encontrar las agravantes, ¿sí? Por causación de un grave daño en el cuerpo o en la salud, y finalmente en el tercer párrafo vamos a encontrar el supuesto de abandono de personas agravado por la muerte. Bien, este es un delito de peligro concreto y el bien jurídico protegido es, por una parte, la vida y por otra parte es la salud de las personas. Esto es claro, ya que el delito de abandono de personas se ubica sistemáticamente en el Código Penal entre los delitos contra las personas. Bien, bueno. Entonces, esta figura es un delito de peligro concreto porque el propio tipo penal exige la producción, ¿sí?, de un peligro para la vida o la salud de la víctima. Peligro entendido como probabilidad de lesión. Esta clase de tipos penales se caracterizan por llevar a cabo un adelantamiento de la punibilidad. ¿Qué quiere decir adelantamiento de la punibilidad? Que el legislador no va a esperar, o mejor dicho, decidió no esperar a la efectiva lesión del bien jurídico, sino que ya se conforma con la puesta en peligro del bien jurídico para la tipificación del delito. Bien, este delito ya se va a dar aun cuando el bien jurídico no sufra un efectivo menoscabo, aunque no sufra una destrucción, ¿sí?, ni aunque se haya dañado necesariamente el bien jurídico, ya el abandono de personas contempla la forma de puesta en peligro. A diferencia de otras figuras de peligro, ¿sí?, en las cuales, ¿sí?, hablamos de un peligro abstracto, como sucede en el caso del artículo 1 de la ley 13.944, que ahora lo vemos en pantalla. Este delito, que se llama incumplimiento de deberes de asistencia familiar, es una figura de pura omisión, es una omisión pura y simple, ya que no exige ningún resultado de peligro. La conducta típica es suficiente con que el autor se sustrajere, es decir, que omita prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hijo menor. Ya es suficiente con la realización de esa omisión. Alcanza con que el autor omita, ¿sí?, prestar alimentos o prestar los medios de subsistencia que necesita esa persona menor de 18 años, ¿sí? Alcanza con que el autor omita, ¿sí?, prestar su obligación alimentaria, ¿sí?, que omita el cumplimiento de la obligación alimentaria. Pero no es necesario ningún peligro para la vida ni la salud de ese menor. Alcanza con una pura omisión, aun cuando el menor, ¿sí?, tenga medios de subsistencia. De todas maneras, esa obligación subsiste. Entonces, a diferencia del abandono de personas, nosotros encontramos otras figuras como la del artículo 1 de la ley 13.944, que son delitos en realidad contra las relaciones familiares, con lo cual este delito tiene una estructura harto distinta, es un delito de peligro abstracto, ¿sí?, ya que no se exige un efectivo menoscabo al bien jurídico y tampoco se exige, ¿sí?, su puesta en peligro. Bien, bueno, eso quiere decir entonces que respecto del abandono de personas, la conducta va a ser atípica si es que no tenemos una persona, ¿sí?, que se encuentre en peligro, ¿sí? La conducta típica es poner en peligro la vida o la salud de una persona. Entonces, por ejemplo, si en el ámbito de un accidente automovilístico la víctima muere instantáneamente y el autor se da a la fuga, bueno, claro que en ese caso no podríamos hablar de un delito de abandono de personas porque la víctima ha muerto instantáneamente, entonces no tenemos a quién abandonar. Bien, necesitamos una persona, ¿sí?, que se encuentre en una situación de peligro, que haya entrado en ese peligro por alguna conducta del autor que ya vamos a desarrollar en breve. Entonces, necesariamente, ¿sí?, este artículo requiere de la existencia de una persona con vida para colocar su vida o su salud en una situación de peligro. Bien, tampoco se dará el delito de abandono de personas si es que aun cuando el autor se haya dado a la fuga, existen en el lugar otras personas que estaban presentes que le podrían haber prestado una ayuda seria claramente, ¿sí? También en ese caso la conducta sería atípica. La conducta de abandonar, si bien se abandonó técnicamente porque se alejó del sujeto, se alejó de la víctima, había otras personas en el lugar que le podrían haber prestado algún auxilio. Entonces, para que se configure el delito de abandono de personas, sí, la víctima, como dijimos, tiene que estar con vida y no tiene que haber otras personas que puedan haberle prestado alguna clase de auxilio.
Bien. Bueno, vamos a ver ahora las conductas típicas. Las conductas típicas están resaltadas en el texto del artículo que tienen en pantalla. Existe un debate doctrinario y existen por lo menos dos posiciones en doctrina para explicar las conductas típicas en el delito de abandono de personas. Una primera posición sostiene que en el artículo 106 existen dos delitos diferentes, por una parte el delito de abandono de personas y por otra parte el delito de exposición de personas. ¿Sí? La doctrina tradicional y los autores más antiguos, si ustedes los consultan, van a ver que sostienen, bueno, las conductas típicas ahí son dos, ¿sí? Y ahí tenemos dos delitos, el abandono por una parte y la exposición por la otra. Hoy en día, mayoritariamente, se entiende que técnicamente en el delito de abandono de personas la conducta típica es solamente una, ¿sí? Existe una única conducta típica, que es poner en peligro la vida o la salud de otro. Simplemente que esta conducta típica se puede llevar a cabo, ¿sí? En dos modalidades, ¿sí? Es una sola conducta típica con dos modalidades: la exposición y el abandono. La exposición corresponde, ¿sí? A colocar a la víctima en una situación de desamparo. Esa es la modalidad denominada en la doctrina penal exposición, y abandonar a su suerte a una persona incapaz de valerse y a quien deba mantener o cuidar, o a la persona a quien el propio autor haya incapacitado. Ese sería el supuesto del abandono. En este gráfico podemos encontrar mejor explicada esta cuestión. ¿Sí? La acción típica es una sola, como dijimos, poner en peligro la vida o la salud de otro, y esa puesta en peligro puede darse por dos vías, ya sea por la exposición o por el abandono. Bien, tradicionalmente la doctrina penal mayoritaria entiende hoy en día que estas dos modalidades de comisión se corresponden con una modalidad activa y con una modalidad omisiva impropia. Es decir, la exposición es la forma activa, ¿sí? La exposición es la forma activa, y el abandono, que vamos a denominar abandono propiamente dicho, ¿sí? Se correspondería con la modalidad omisiva impropia, ¿sí? Ya vamos a ir desarrollando cada uno de los elementos, pero la doctrina ampliamente mayoritaria hoy entiende que la exposición es la figura activa y el abandono es una figura omisiva impropia. ¿Qué quiere decir esto? Que el abandono en principio es una figura activa, solamente que se puede cometer también por omisión. Esto técnicamente no es nada nuevo para quienes aceptamos que las figuras penales de resultados se pueden cometer tanto por acción como por omisión impropia. Solamente que el abandono de personas es un delito de omisión impropia que está escrito, ¿sí? O sea que acá, respecto del abandono de personas, no hay ningún reparo respecto de su constitucionalidad, ¿sí? Cualquier autor diría, bueno, este delito no es inconstitucional, por lo menos no, ¿sí? No le falta escritura, ¿sí? Es una omisión impropia, es un delito omisivo impropio que está escrito, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste la exposición. La exposición como primera modalidad comisiva implica el traslado de la víctima a un lugar diferente, ¿sí? Implica el traslado de la víctima a otro lugar, siempre que con ello, siempre que con el traslado se la sustraiga a la víctima de cualquier forma de ayuda ajena. Y por esta vía, ¿sí? Por vía de este traslado, entre en una situación de desamparo. Eso es técnicamente, ¿sí? Exponer a la víctima. Aquí vamos a exigir un empeoramiento de la situación del bien jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a llevar a la víctima de una situación de protección a otra de desprotección, ¿sí? Con ese traslado estamos empeorando la situación del bien jurídico. La víctima primero estaba en un lugar donde se sentía protegida, donde estaba protegida, mejor dicho, ¿sí? Y el autor la lleva, la traslada a otro lugar donde aparece totalmente desprotegida, ¿sí? Se lleva a la persona fuera del ambiente de protección en el que se encontraba. Bien, de esta forma se empeora la situación del bien jurídico y el desamparo surge como consecuencia de la modificación fáctica del lugar, es decir, que a partir de que nosotros modificamos el lugar, la víctima entra en situación de peligro, ¿sí? Por ese mismo motivo. Bien, bueno. Ahora, en esta modalidad, en esta primera modalidad, no se exige ninguna condición especial de la autoría en esta modalidad activa, es decir, que autor de abandono de personas por exposición puede ser cualquier persona, no se exigiría ninguna condición en particular. Bien, bueno. Para explicar un poco mejor la cuestión del empeoramiento de la situación del bien jurídico, vamos a valernos de un ejemplo de Struensee, un autor alemán, que dice, que propone el siguiente ejemplo. Un conductor
¿sí? Viene manejando su automóvil en una fría noche de invierno y encuentra a una persona que está haciendo autostop, ¿sí? Y era una persona que estaba muy ebria, ¿sí? Se encontraba en alto estado de ebriedad y la sube al auto. Y en un momento el ebrio se pone muy cargoso, se pone a contarle chistes, se pone un poco, ¿sí? Denso. Entonces el conductor decide pedirle que se baje del automóvil, ¿sí? Decide pedirle que se baje del automóvil y lo deja, ¿sí? Nuevamente en medio de la ruta. La ruta donde el conductor levantó al ebrio, la ruta donde lo encontró al ebrio, era una ruta muy poco transitada y no habría ningún motivo por el cual este ebrio tendría alguna expectativa de recibir ayuda en esos lugares, ¿sí? De hecho, en el ejemplo de Struensee, él habla de un paraje olvidado de la mano de Dios, ¿sí? Como diciendo que es un lugar muy alejado donde no suelen transitar, ¿sí? Las personas. Bueno, y con posterioridad, bueno, el ebrio termina muriendo de frío, ¿sí? Bueno, eso para el abandono de personas no es necesario porque el abandono se consuma con la mera situación de puesta en peligro. Después el abandono se agrava si es que además acaeciera la muerte de la víctima, pero en principio el abandono de personas ya se consuma con la situación de puesta en peligro. Bueno, en el caso de Struensee, técnicamente no estaríamos ante un supuesto de abandono de personas porque no hay un empeoramiento de la situación del bien jurídico. Es decir, sí tenemos una modificación fáctica del lugar, es decir, el ebrio se encontraba en el punto A de la ruta y ahora se encuentra en el punto B de la ruta, ¿sí? En una ruta que sigue siendo igual de olvidada o un lugar poco poblado, un lugar poco transitado. Entonces, en el ejemplo que plantea Struensee, no podríamos imputar, ¿sí? Abandono de personas por exposición, porque no existe un empeoramiento del bien jurídico, no existe un empeoramiento de la situación del bien jurídico. Al contrario, hasta podríamos hablar de que el conductor acá disminuyó el riesgo, ¿sí? Porque aunque sea por algunos instantes, ¿sí? Cobijó o le dio alguna clase de refugio al ebrio en medio de una noche invernal. Entonces, ya desde los parámetros de la imputación objetiva podríamos decir que no podrían darse los elementos del abandono por exposición. Bueno, ahora vamos a ver los elementos, la estructura típica del abandono por exposición. Dijimos que esta es una figura activa, entonces van a tener que reunirse los elementos de las figuras activas del resultado, ¿sí? Es además una figura dolosa, entonces requerimos en la tipicidad objetiva una acción, un resultado. La acción sería el traslado, como dijimos hoy, la modificación fáctica del lugar. El resultado es la puesta en peligro de la vida o la salud de otra persona, y además, entre esa acción y el resultado debe existir un nexo de causalidad y un nexo de imputación objetiva. El nexo de causalidad, utilizando la técnica de la supresión mental hipotética, y la imputación objetiva con los dos niveles de análisis en cuanto a la creación del riesgo jurídicamente desvalorado y la realización de ese mismo riesgo y no de otro en el resultado típico. En la tipicidad subjetiva se exige dolo, pero ya vamos a desarrollar en profundidad la cuestión de la tipicidad subjetiva, que no está exenta de problemáticas, ¿sí? Vamos a ver que en el tipo subjetivo vamos a encontrarnos con muchas problemáticas también. Bueno, por otra parte, la segunda modalidad comisiva que presenta este delito, que es el abandono propiamente dicho, el abandono omisivo impropio, consiste en la privación, ¿sí? Implica privar a la víctima de los cuidados que le son debidos y que son imprescindibles para la víctima, ¿sí? Esos cuidados de los que es privada, ¿sí? Son imprescindibles para su vida o su salud. Bien, entonces aquí lo que sucede es que la situación de desamparo, el contexto de desamparo es preexistente, a diferencia de la exposición, ya que en la exposición el desamparo proviene, ¿sí? O viene a causa de una conducta activa, ¿sí? Del autor. Bien, a partir de que el autor modifica el lugar, modifica el contexto donde se encontraba la víctima, pasa de estar protegida a estar desprotegida. Eso se corresponde con la figura activa. En cambio, en la figura omisiva, la situación, el contexto de desamparo ya es preexistente, es anterior, ¿sí? La víctima está desamparada, ¿sí? Y el autor omite los cuidados, omite prestar la ayuda debida en este contexto. Bien, bueno.
Como se trata de una figura omisiva impropia, en este caso, sí se va a exigir una condición especial de la autoría, ¿sí? Es un supuesto de comisión por omisión, entonces el autor debe encontrarse en posición de garante de la vida o la salud de la víctima. Entonces, acá vamos a encontrar una diferencia sustancial respecto del delito de abandono de personas por exposición, que puede ser cometido por cualquiera, a diferencia del abandono omisivo o el abandono propiamente dicho, donde el autor debe encontrarse en una posición de garante, es decir, estar ligado a la protección del bien jurídico por alguna de las fuentes de posición de garantía que después vamos a remitirnos brevemente. Bueno, este sería, antes de pasar a esta cuestión del alejamiento, vamos a ver las elementos objetivos, ¿sí?, del delito de abandono propiamente dicho. Son los 6 elementos, ¿sí?, de toda omisión impropia: la situación típica generadora del deber de actuar, la realización de una conducta diferente, la posibilidad material de llevar a cabo la conducta. En el caso del resultado típico es el peligro para la vida o la salud. Luego vamos a necesitar un nexo de evitación, utilizando la técnica de la agregación mental hipotética, y por último vamos a requerir la posición de garante como ese vínculo jurídico, ¿sí?, que coloca al autor en una posición de estrecha vinculación con el bien jurídico. Bueno, se discute en el ámbito del abandono de personas, en el ámbito del abandono omisivo, si es necesario que el autor se aleje, ¿sí?, si es necesario el efectivo alejamiento del autor. Y acá vamos a encontrarnos con dos posiciones. Una primera posición, que es la tesis restrictiva, que sí va a exigir una separación espacial entre autor y la víctima. En esta modalidad, en esta primera tesis, ¿sí?, los autores sostienen que sí, que el autor tiene que alejarse de la víctima, ¿sí? Esa separación espacial, ¿sí?, vuelve imposible la acción de salvamento. Es decir, la víctima se encuentra en una situación de desamparo, en un contexto de desamparo preexistente, y a partir de allí el autor se aleja. Y esa separación espacial es la que vuelve imposible la acción de salvamento, ¿sí? Entonces, al momento del deber de prestar asistencia, el autor ya no se encuentra presente, ¿sí? Ya al momento en el que el autor tiene que intervenir, no se encuentra presente porque se alejó de la víctima, y por tal motivo ya carece de la capacidad de cumplimiento. Entonces, lo que está penado para este sector de la doctrina es la acción de alejarse, la acción previa de alejarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento, ¿sí?, del deber, el autor no está presente porque se alejó, entonces no puede llevar a cabo la conducta mandada por la norma, ¿sí? Él mismo hizo imposible la acción de salvamento al alejarse. Entonces, en este caso estamos ante un supuesto de omisio libera in causa, es decir, aquellos casos donde fue el autor el que se colocó previamente en una situación de imposibilidad de salvamento del bien jurídico. Entonces, para estos autores, lo que se castiga con una pena es la acción previa de alejarse, y por vía del alejamiento, ¿sí?, no puede con posterioridad cumplir con el deber, no puede con posterioridad llevar a cabo la conducta omitida. Luego vamos a encontrarnos con una tesis amplia, que es ampliamente mayoritaria también hoy en día. Sí, la tesis amplia dice que la acción típica de abandono se va a configurar a partir de que el autor, el omitente, deja de brindarle auxilio o deja de brindarle ayuda a la víctima, y sin necesidad de que se aleje, sin necesidad de que se vaya de su lado. Por más que el autor no se aparte, ¿sí?, por más que el autor no se aparte, de todas maneras se va a poder configurar el abandono de personas. Si el abandono comenzaría, ¿sí?, en el momento en que se quebranta ese deber de protección, ¿sí? El abandono comenzaría cuando se quebranta ese deber de protección. Entonces, en conclusión, para la tesis amplia, basta con la situación de peligro y además la posibilidad de auxilio, ¿sí? La situación de desprotección es indiferente a la cercanía o la lejanía del autor. El autor puede estar cerca o lejos, ¿sí?, no importa. Si el autor está al lado de su madre, que requiere de cuidados para su salud, y no los lleva a cabo, ¿sí?, no cumple, no le presta esos cuidados que son requeridos por su madre, en ese caso, bueno, aunque no se aleje de ella, aunque esté sentado al lado de su madre, no podríamos, ¿sí?, no podríamos de ninguna manera decir que acá no hay abandono de personas. ¿Sí? El abandono se configura igual, ¿sí?, ya que el acto de abandonar
no es solamente dejar sola a la víctima, ¿sí? Jurídicamente el acto de abandonar como acto abandónico implica omitir el deber de cuidado, ¿sí? Omitir el deber de cuidado al que se encuentra obligado. Se encuentra obligado por una posición de garantía. Entonces hoy en día la tesis amplia es la mayoritaria y dice que no hace falta el alejamiento, ¿sí? La tesis restrictiva en realidad se basaba en antecedentes legislativos y en ciertas expresiones literales, pero hoy en día prácticamente está desechada. La tesis amplia es más convincente. No vamos a requerir el efectivo alejamiento, ¿sí? Basta con la omisión. Bueno, respecto del elemento posición de garante, nosotros vamos a hacer algunas breves referencias, puesto que este es un tema de la parte general, técnicamente no forma parte del programa de nuestra materia. Sin embargo, tenemos que hacer algunas precisiones respecto del texto del artículo 106. En el texto del artículo 106 vamos a encontrar una referencia a las fuentes de posición de garante. Fíjense que si volvemos al texto del artículo 106, dijimos que el abandono omisivo requiere la posición de garantía en los siguientes términos. El legislador habla de una persona a la que el autor deba mantener o cuidar, o una persona a la que el autor previamente haya incapacitado. Bueno, se sostiene en la doctrina penal que cuando el legislador llevó a cabo esta descripción de las fuentes de posición de garante, está siendo acorde con la teoría clásica, la teoría de las fuentes formales, o la teoría tripartita de las fuentes de posición de garante, que sostiene que la posición de garante puede surgir de una disposición legal, es decir, puede surgir de la ley, puede surgir del contrato, o puede surgir del hecho precedente. Esto es lo que dice la teoría clásica, la teoría de las fuentes formales, la teoría tripartita, atribuida a Feuerbach y a Stübel. Lo que nos dice, ¿sí? La doctrina es que el legislador dijo, bueno, cuando el legislador dijo persona a la que el autor deba mantener o cuidar, se estaba refiriendo a la ley y al contrato como fuentes de posición de garante. Y cuando el legislador dice persona que el mismo autor haya incapacitado, se está refiriendo al hecho precedente. Bueno, hoy en día esta teoría clásica está superada, ¿sí? Ya que existen muchos otros intentos de sistematización de las fuentes de posición de garante. Uno de los más modernos es la teoría de las fuentes materiales. Uno de los intentos más modernos por sistematizar las fuentes de posición de garantía es la teoría de las fuentes materiales de Armin Kaufmann, o la teoría de las funciones también. Armin Kaufmann de esta manera distingue dos clases de garantes: el garante protector, que serían los tres primeros supuestos que ustedes están viendo en la pantalla, y el garante vigilante, que son los otros tres supuestos que ven, ¿sí? Bien, entonces el autor puede encontrarse en posición de garante por la función de proteger un bien jurídico, ya sea por la estrecha vinculación familiar, por la comunidad de peligro, o por la asunción voluntaria de una función de protección. ¿Por qué surgen estas fuentes modernas de la posición de garantía o las fuentes materiales? Para superar ciertos inconvenientes que no quedaban del todo superados en el marco de la teoría formal. La teoría formal dice, bueno, la ley es una fuente de posición de garante. Ahora bien, muchas veces las leyes no son lo suficientemente claras en cuanto a la extensión de los deberes del garante, o a los supuestos en los cuales una persona es garante de la otra. Eso sucedía en nuestra ley civil cuando no estaba regulado la unión de hecho, el llamado concubinato, ¿sí? En esos casos antes nos preguntábamos, bueno, ¿son garantes o no son garantes estas dos personas que viven juntas hace 20 años, que son una pareja y que lo único que no hicieron todavía es casarse? Entonces lo que a ellos les falta es el vínculo formal. Por eso la teoría anterior se llama teoría formal de las fuentes de posición de garantes, ¿sí? Porque dice, bueno, la ley ya vuelve garantes a las personas, y en el caso del matrimonio, en el caso de los cónyuges, ¿sí? Por ser cónyuges, ellos son garantes el uno del otro. Ahora bien, ¿qué pasaría si esos cónyuges están separados de hecho? Uno se fue de la casa, se fue a vivir ya con otra persona, ya no viven juntos, ya no se soportan, ya no se toleran, y decidieron no divorciarse por fines prácticos, no quisieron entablar
demandas de divorcio, no quisieron llevar a cabo ese trámite, entonces dijeron, bueno, seguimos casados, pero cada uno hace con su vida lo que quiere, ya ni siquiera vivimos juntos y ni siquiera nos saludamos en la calle. Bueno, en ese caso, ¿subsiste o no subsiste la posición de garante? Bueno, pareciera que si vamos a un criterio puramente formal, esas personas siguen casadas, siguen siendo cónyuges, entonces deberíamos pensar que siguen siendo garantes el uno del otro. Con todo lo irónico que esto podría llegar a resultar, esa pareja que hace 20 años que convive y que están muy enamorados, no serían garantes solamente porque todavía no se casaron, y los demás que están casados, la primera pareja, la pareja anterior a la que hice referencia, están casados pero ya no viven juntos, ya ni siquiera se ven, ya no saben de la vida el uno del otro, y siguen siendo garantes. Bueno, entonces por eso las fuentes materiales vienen a precisar con mayor énfasis, ¿sí?, los supuestos de posición de garantía. Es decir, lo que vuelve garantes a los cónyuges no es la ley, sino la estrecha vinculación familiar que existe entre esas personas. Es decir, el establecimiento de las relaciones de afecto, las relaciones de confianza que surgen en el ámbito de una relación de pareja. Entonces, no es solamente la ley, no es la ley lo que los vuelve garantes, sino la existencia de esa comunidad de vida. Respecto de la comunidad de peligro, se refiere a las actividades riesgosas que son emprendidas en grupo, de forma tal que la conducta de uno puede ser también perjudicial para otro. Serían los casos de expediciones a la montaña o los que practican alpinismo. Bueno, en esa clase de excursiones, los sujetos son parte de una comunidad de riesgo, son partes de una comunidad de peligro, ¿sí? Y la acción de uno podría también perjudicar al otro, de forma tal que todos son garantes en el ámbito de una comunidad de peligro, ¿sí?, que ha sido asumida o emprendida por varias personas. Luego nos encontramos con la asunción voluntaria de una función de protección, y esta tercera fuente de posición de garantía en el ámbito de la función de protección es en realidad lo que antes se denominaba contrato, ¿sí? Formalmente antes habíamos dicho, dentro de la teoría tripartita, la ley hablaba, perdón, la teoría de las fuentes de posición de garante hablaba del contrato como, ¿sí?, fuente generadora de posición de garantía. ¿Qué es el contrato? Un acuerdo de voluntades, ¿sí?, según el cual una persona se obliga al cuidado de la otra. Eso es básicamente el contrato. Ahora bien, existían, como dijimos, varios planteamientos o varios inconvenientes respecto a ese contrato, ¿sí? El contrato tenía que ser válido, si había alguna cláusula nula, si había alguna causal de nulidad, ya volvía, ya se seguía siendo garante o no, ¿sí? Bueno, lo que se entiende respecto de la fuente de posición de garante del contrato es que técnicamente en realidad no es por el contrato mismo, ¿sí?, como un acto formal, ¿sí?, sino es la asunción voluntaria de una función de protección, a partir de que una persona ha asumido voluntariamente la función de protección de un bien jurídico. A partir de allí, ¿sí?, él se convierte en garante. Y no siempre, además, no siempre que se asuma una función de protección se va a estar ante una fuente de posición de garante. Solamente el sujeto va a ser garante por asunción cuando con esa asunción debilite otras posibilidades de salvamento alternativas que tenía la víctima, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo para entender un poco mejor esto. En una plaza hay varias personas haciendo ejercicio y de repente una de ellas sufre una descompensación y se desmaya. Y allí había otras personas que estaban, como dijimos, estaban haciendo ejercicio en el lugar y se acercan para ver qué es lo que le estaba pasando al sujeto, que estaba inconsciente, estaba descompuesto. Vamos a suponer que son 4 personas las que se acercan a él. Y una de ellas dice, yo tengo auto, yo lo puedo llevar al hospital. Las otras 3 personas también tenían medios de ayuda, ¿sí? Las otras 3 personas también podrían haber llevado al sujeto desmayado al hospital. Sin embargo, este hombre, este buen samaritano, ¿sí?, se ofrece. Entonces, las otras 3 personas se van, se alejan del lugar confiando en que el sujeto que se comprometió a llevarlo al hospital iba a cumplir, ¿sí?, con dicho compromiso. Entonces, solamente se es garante, a partir de allí va a ser garante esta persona, ¿sí? Esta persona sí va a ser garante. ¿Por qué? Porque cuando asumió la protección del bien jurídico, debilitó, ¿sí?, o hizo desaparecer otros posibles cursos salvadores o
también otros cursos de salvamento, posibilidades de salvamento alternativas. ¿Sí? La víctima tenía varias posibilidades de salvamento alternativas y este sujeto con su conducta lo que hizo fue hacerlas desaparecer. ¿Sí? Eso lo que hizo fue hacerlas desaparecer. Entonces, solamente cuando el sujeto que asume voluntariamente la función de protección debilita, ¿sí? O suprime otras posibles alternativas de salvamento, solamente allí se es garante. ¿Sí? Solamente allí se es garante. Sucede mucho con los médicos. A veces pensamos que los médicos, por el mero juramento hipocrático, por esa formalidad que ellos tienen que llevar a cabo cuando comienzan el ejercicio de su profesión, muchos piensan que solamente por ser médicos ya son garantes de las vidas de todas las personas. Y eso no es así. El médico no es garante de la vida de todas las personas, solamente el médico va a ser garante cuando asuma voluntariamente la función de protección del bien jurídico y únicamente cuando esa asunción voluntaria impide que otros médicos, que otros profesionales se hagan cargo de la situación, se hagan cargo del bien jurídico en cuestión. Entonces, no toda asunción voluntaria de la función de protección vuelve al sujeto garante. Solamente cuando eso represente una debilitación de otras posibilidades de salvamento. Bien, bueno. Luego nos vamos a encontrar con los supuestos de garante vigilante, los deberes de control que operan sobre una fuente de peligro, y acá nos vamos a encontrar con el actual precedente. El actual precedente ya estaba contemplado en la teoría de las fuentes formales como hecho precedente, sí, es lo mismo, o también llamada injerencia. La injerencia es quizás la fuente de posición de garantía más problemática de todas, ¿sí? Ya que no existe acuerdo en la doctrina respecto de qué características tiene que tener un hecho precedente para volver garante, ¿sí? al futuro omitente. Lo que sí queda claro es que tiene que ser la misma persona la que llevó a cabo el hecho precedente y después tiene que ser el mismo, ¿sí? Quien omita. Tiene que ser el mismo quien omita. Por ejemplo, vamos a suponer un caso donde un sujeto atropella a otro, ¿sí? Un sujeto atropella a otro con su automóvil. A partir de allí, la persona que fue atropellada ingresa en una situación de peligro y luego el conductor escapa, ¿sí? Se retira del lugar. Bueno, en ese caso tenemos un hecho precedente, ¿sí? Fue el propio omitente quien causó la situación de necesidad, ¿sí? El que causó la situación típica generadora del deber de actuar en los términos de los elementos del tipo omisivo, ¿sí? Fue el propio omitente. Entonces ahí tenemos un hecho precedente. Ahora bien, ¿qué características tiene que tener ese hecho precedente? Porque vamos a suponer que el sujeto cuando atropelló a la víctima, que quedó de esa manera desamparada, estaba conduciendo correctamente y que fue la propia víctima la que cruzó la calle en forma imprudente. La víctima estaba ebria, por ejemplo, venía haciendo zigzag en su bicicleta, ¿sí? Venía haciendo zigzag en la bicicleta porque estaba muy ebrio, y cruza estando el semáforo en verde, ¿sí? Para la camioneta o para el vehículo, ¿sí? Motorizado. Entonces, este sujeto, el conductor del automóvil, ¿sí? Cruza correctamente y a una velocidad permitida, cumpliendo todas las reglas, ¿sí? Del tránsito, atropella a este ciclista ebrio, no puede evitar colisionarlo porque el ciclista, como dijimos, sale muy intempestivamente, ¿sí? A la calle. Y luego, a partir de allí, el ciclista queda en una situación de peligro y el conductor del automóvil dice, no, yo no me quiero quedar acá, yo no tengo que ser responsable de esto, y se retira, ¿sí? Escapa del lugar. Bueno, en ese caso, el sujeto que abandonó, ¿sí? El sujeto que se fue del lugar, que se alejó del lugar, ¿es garante o no es garante? Bueno, a partir de ahí surgen las distintas discrepancias. Tendríamos que pensar que en este hecho precedente, mínimamente vamos a requerir un nexo de causalidad. El primero de los requisitos que vamos a ver para que se configure el hecho precedente es un nexo de causalidad. Ese nexo de causalidad, entendido, por supuesto, o estudiado con la técnica de la supresión mental hipotética, tendríamos que pensar lo siguiente. Tenemos que suprimir mentalmente la conducta del conductor, y si el resultado desaparece, quiere decir que él es causante. Bueno, en este caso, es causante el conductor del automóvil, porque si él no hubiera estado manejando su automóvil, él no hubiera atropellado al ciclista. Entonces, claro que es causante si tenemos un nexo de causalidad.
existe un sector muy minoritario en la doctrina que sostiene que ser causante ya es suficiente para ser garante. Entonces, existen pocos autores que dirían que en este ejemplo el conductor del automóvil es garante. ¿Por qué pocos autores? Porque modernamente se entiende que el hecho precedente tiene que tener la característica de ser ilícito, ¿sí? La gran mayoría de la doctrina penal hoy en día entiende que el hecho precedente para generar posición de garantía debe ser ilícito. Entonces, vamos a requerir por lo menos dos elementos más. Además del nexo de causalidad, vamos a requerir una relación de imputación objetiva entre la acción y el resultado. Y eso va a faltar en el ejemplo que estamos trabajando, porque el conductor del automóvil nunca salió del umbral del riesgo permitido, nunca traspasó el umbral del riesgo permitido. Entonces, al no haber creado un riesgo jurídicamente desvalorado, tenemos que excluir la relación de imputación objetiva. Entonces, la conclusión a la que vamos a llegar es que la conducta de este sujeto es atípica objetivamente. Además, en este caso existe una clara competencia de la víctima, porque fue el propio ebrio el que ha lesionado, el que ha vulnerado sus deberes de protección al salir a la calle a manejar su bicicleta en esas condiciones y al haber cruzado, como dijimos hoy, el semáforo en forma imprudente. Venía zigzagueando, además dijimos, así que en este caso que planteamos es claro que no podría haber responsabilidad a título de garante, porque necesitamos, además del nexo causal, necesitamos la relación de imputación objetiva. Algo más, vamos a necesitar un tercer elemento más, y vamos a necesitar la antijuridicidad de la conducta, es decir, que la conducta del autor no se encuentre justificada. ¿Cómo podríamos ver un ejemplo de esos casos donde la conducta del autor puede estar justificada? Vamos a imaginarnos a una persona que nota durante la noche que una persona está trepando a su balcón, ¿sí? Hay un ladrón, hay un sujeto con un pasamontañas, ¿sí? Viene con una bolsa, dispuesto a llevarse cosas del departamento de este sujeto. Observa cómo está trepando el balcón, y lo que hace el, el dueño de casa es empujarlo, ¿sí? Está en un primer piso, vamos a pensar, vamos a suponer que está en un primero o un segundo piso. El ladrón cae y termina gravemente herido en la vereda, ¿sí? Está gravemente herido en la vereda y comienza, vamos a suponer, a desangrarse, está desmayado. Bueno, ¿es garante o no es garante el dueño de la casa en ese supuesto que estamos hablando? Bueno, vamos a analizar los elementos. Él es causante, claro que es causante de la situación de necesidad, porque si él no hubiera empujado al ladrón, este no hubiera caído, y si no hubiera caído no hubiera encontradose en esa situación de peligro. También hay una relación de imputación objetiva, porque ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado al empujar al ladrón, y ese mismo riesgo y no otro se ha realizado en el resultado situación de peligro. Pero lo que nos faltaría a nosotros acá es el carácter antijurídico de la conducta. La conducta del dueño de la casa de empujar al ladrón está justificada por un supuesto de legítima defensa. Además es un caso de legítima defensa presunta, privilegiada, ¿sí? Por las características del hecho, de la nocturnidad, del rechazo del escalamiento, ¿sí? de una de las entradas del hogar, habitado además, así que en este supuesto no podríamos decir que el dueño de la casa es garante, ¿sí? Si es que no hace nada, porque este hombre empujó al ladrón y se fue a dormir, no es que empujó al ladrón y llamó a la ambulancia o llamó a alguien que se haga cargo del ladrón que quedó allí a su suerte. Bueno, eh, hoy en día se entendería que no es garante el dueño de la casa, porque faltaría ese tercer elemento, faltaría la antijuridicidad de la conducta, ¿sí? La conducta está justificada. Bien, entonces, respecto del hecho precedente, se van a exigir esos tres elementos, ¿sí? Se va a exigir el nexo de causalidad, el nexo de imputación objetiva, y además se va a exigir que la conducta sea antijurídica, es decir, que no hayan existido causas de justificación. Bueno, esto respecto de la conducta de abandono en su figura básica. Ahora vamos a ir a las agravantes de los párrafos segundo y tercero. En el párrafo segundo vamos a encontrar la agravante: el abandono se agrava cuando a consecuencia del mismo se produce un grave daño en el cuerpo o en la salud. Y en el párrafo tercero vamos a encontrar el más problemático de los casos, que es el supuesto donde, como consecuencia del abandono, ocurre la muerte de la víctima, ¿sí? Entonces las agravantes de los párrafos segundo y tercero técnicamente son agravantes por el resultado.
¿sí? Es un delito agravado por el resultado. Las figuras agravadas por el resultado plantean varias problemáticas, todas ellas, no solamente el abandono de personas, pero en general los dos grupos de problemáticas que presentan estas figuras están vinculadas. Por una parte, a nivel objetivo, qué clase de relación tiene que existir, ¿sí?, entre la conducta básica y el resultado agravante. Y a nivel subjetivo, si ese resultado agravante debe ser imputado a título de dolo o a título de culpa, ¿sí? Bueno, esas son las problemáticas en general que vamos a estudiar a partir de ahora. Lo que queda claro es que no es suficiente una mera relación causal, ¿sí? Ustedes saben que el nexo de causalidad es una condición que se requiere pero que no alcanza, no es suficiente. Entonces, acá es necesario que recordemos que no es suficiente con una mera relación de causalidad, ¿sí? Por ejemplo, el caso de quien abandona a otra persona, ¿sí?, abandona a otra persona en un monte, y a partir de ahí nace la situación de peligro, y justo en ese monte estaba cazando el peor enemigo de esta persona abandonada, entonces toma su escopeta, este sujeto que estaba cazando en el monte, y dispara y mata, ¿sí?, a la persona que abandonamos previamente. Es claro que en un caso como ese no se daría un abandono de personas agravado por la muerte, porque en ese supuesto solamente hay relación de causalidad, ¿sí? Se limita a la relación de causalidad, puesto que si el autor no hubiera abandonado a la víctima en ese lugar, la víctima no hubiera muerto. Claro, ¿sí? Pero ahí solamente media una relación de causalidad. Es decir, que además de la relación de causalidad vamos a requerir un mínimo de imprudencia, ¿sí? Un mínimo de imprudencia. ¿Qué quiere decir un mínimo de imprudencia? Por lo menos tiene que haber existido una relación de imputación objetiva, es decir, una relación de riesgo jurídicamente desvalorado. En el caso anterior hay relación de causalidad, pero no hay relación de imputación objetiva porque no es el mismo riesgo de trasladar el que se realizó en el resultado, ¿sí? Fue una conducta totalmente diferente que interrumpió esa relación de imputación objetiva. Bien. Respecto del tipo subjetivo, un importante sector de la doctrina la considera una figura preterintencional, es decir, que el autor debería tener dolo de abandono y culpa respecto de la muerte o las lesiones, ¿sí? Ya saben cómo operan las figuras preterintencionales, tienen un tramo doble a nivel subjetivo, dolo de una figura más leve, que en este caso sería el abandono, y culpa de una figura más grave, que en este supuesto serían las lesiones o la muerte, según el párrafo en el que nos encontremos. Entonces, para muchos autores, después vamos a profundizar en esto de todas maneras, el resultado muerte no debe estar abarcado por el dolo del autor, ¿sí? Porque si el resultado muerte está previsto por el autor en forma concreta, a partir de ahí tenemos que aplicar ya el homicidio, ¿sí? No el abandono agravado por la muerte. Pero respecto de esta cuestión problemática, existen por lo menos 6 soluciones que vamos a ver un poco más adelante. Así que, por ahora pasamos a analizar. Previamente, vamos a ver el caso del segundo párrafo, la agravante por la producción de un grave daño en el cuerpo o en la salud. Esencialmente lo que tenemos que dilucidar en este caso, la problemática que se presenta, es si se refiere a las lesiones de los artículos 90 y 91, es decir, las lesiones graves y gravísimas, ¿sí? Esa expresión grave daño en el cuerpo o en la salud pareciera ser, dicen algunos autores, que remite al 90 y al 91 del Código Penal, donde encontramos las lesiones más graves previstas. Bien, bueno, nosotros vamos a sostener lo contrario, nosotros no vamos a estar de acuerdo con esa interpretación, básicamente por la proporcionalidad de las penas. Nosotros sabemos que las escalas penales, ¿sí?, deben ser proporcionales por respeto al principio de culpabilidad, y vamos a observar que las lesiones graves del artículo 90 tienen una pena de prisión de 1 a 6 años. La pena, en el caso de las lesiones graves del artículo 90, es de prisión de 1 a 6 años, y en el abandono agravado, en el caso del abandono agravado por lesiones, la pena es de 3 a 10 años de prisión. Entonces, fíjense cómo, técnicamente, acá estamos hablando de una figura de puesta en peligro, ¿sí? El delito de abandono de personas es una figura de peligro. Y también va a requerir un dolo de peligro, ¿sí? Que ya vamos a ver en qué consiste. Las figuras de lesión requieren el dolo de lesión, es decir, un dolo más grave, ¿sí? En ese caso, el autor se representa que está lesionando efectivamente a la víctima. En el caso del 106 se representa en principio que la está poniendo en peligro. Esa es la representación originaria del autor.
Entonces, si nosotros admitiéramos esta interpretación de que grave daño en el cuerpo o en la salud comprende a lesiones del artículo 90, diríamos que es más grave la conducta de quien solamente tiene dolo de peligro, ¿sí? Que después acaece la lesión, que la persona que de entrada tuvo dolo de lesión, ¿sí? La persona que desde el inicio tuvo dolo de lesión va a tener menos pena que la persona que tuvo solamente dolo de puesta en peligro, es decir, solamente tuvo dolo de colocar en riesgo el bien jurídico y después acaecieron las lesiones, ¿sí? Por respeto al principio de proporcionalidad de las penas, es que nosotros vamos a entender que las lesiones del artículo 90 no están comprendidas en la expresión grave daño en el cuerpo o en la salud. Además, otro argumento para reforzar esta interpretación es el hecho de que nuestro Código Penal no utiliza en ningún lugar la expresión lesiones graves ni gravísimas para referirse a los artículos 90 y 91. La definición, la clasificación de lesiones en leves, graves y gravísimas obedece más bien a una cuestión doctrinaria, ¿sí? No tiene que ver con una técnica legislativa. El legislador nunca dijo son lesiones graves cuando se produjere un debilitamiento permanente, no, ¿sí? Nunca se refiere el legislador a las lesiones como leves, graves y gravísimas, y es una denominación que llevó a cabo la doctrina para diferenciar los tres supuestos nada más. Por otra parte, cuando el legislador quiso remitir al 90 y al 91 como resultados agravantes, lo hizo en forma expresa. Tenemos el caso del robo, del artículo 166, ahí tenemos las agravantes del robo con lesiones. Si ustedes ven el texto del artículo 166, van a ver que ahí expresamente el legislador dijo se agravará el robo cuando mediaren las lesiones del artículo 91, por ejemplo. ¿Sí? Ahí es claro, cuando el legislador quiso decir que la conducta típica se refería a tal o cual lesión, lo hizo expresamente, ¿sí? Expresamente se remitió y citó el artículo allí. Entonces, ¿cuáles van a ser las lesiones que están comprendidas? Únicamente las lesiones gravísimas, ¿sí? Únicamente las lesiones gravísimas van a ser las que están comprendidas dentro del concepto de grave daño en el cuerpo o en la salud. Sostener lo contrario implicaría una violación grave al principio de proporcionalidad de las penas. Si no puede tener menos pena un delito de lesión que un delito de peligro. Se supone que la puesta en peligro es siempre un estadio anterior a la lesión y debe ser menos grave. Bueno. Ahora vamos a ver las agravantes que están, la agravante, mejor dicho, que está presente en el artículo 107 del Código Penal, que podríamos denominar la agravante por el vínculo. En el caso del artículo 107 del Código Penal nos encontramos con un incremento de las penas cuando el autor, ¿sí? Fuera cometido por un padre contra su hijo, o su hijo contra su padre, o entre cónyuges. ¿Sí? Acá la agravante por el vínculo es menos extensa que en el caso del artículo 80, inciso 1. El 80, inciso 1 es mucho más amplio porque habla de ascendientes, descendiente, cónyuge, excónyuge, pareja y expareja, y acá únicamente habla de padres contra hijos y viceversa, y los cónyuges, ¿sí? De forma tal que el abuelo contra su nieto no se configuraría el agravante, ¿sí? Que sí se configuraría respecto del 80, inciso primero, porque el abuelo es un ascendiente. Bueno, ¿qué problemáticas vamos a encontrar en el caso del artículo 107? La llamada prohibición de doble desvaloración de un mismo elemento típico. En el ámbito de la determinación judicial de la pena y en el ámbito de los concursos de delitos, también se sostiene que un mismo elemento no puede ser valorado más de una vez, no puede ser desvalorado más de una vez, ¿sí? Para condenar a una persona, ¿sí? Es decir, si ya tuvimos en cuenta una vez un elemento, no podemos valorarlo nuevamente para empeorar la situación del imputado, ¿sí? O del condenado. ¿Por qué se daría este caso de prohibición de doble desvaloración en los casos, ¿sí? Del vínculo? Bueno, voy a volver a la diapositiva donde encontrábamos los elementos del abandono por omisión y vamos a ver lo siguiente. A ver, el abandono por omisión, como toda figura omisiva impropia, requiere la posición de garantía, ¿sí? La posición de garantía definida como un estrecho vínculo
un estrecho vínculo jurídico que obliga al garante a velar por la protección de ciertos bienes jurídicos. La posición de garante de los padres respecto de los hijos respecto de los padres, los cónyuges entre sí, bueno, todos esos son casos, ¿sí?, de posición de garantía, ¿sí?, que hoy en día son ampliamente aceptados, ¿sí? El padre está en posición de garante respecto de su hijo, así como la madre está en posición de garante respecto de su hijo. El hijo, cuando es mayor y los padres, ¿sí?, estén impedidos, también va a ser garante respecto de sus padres, y los cónyuges entre sí. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar ese vínculo, ¿sí?, para sostener que existe una posición de garante, ¿sí? Es decir, en el caso particular, nosotros consideramos que hay posición de garante porque el padre no dio de comer a la criatura recién nacida y por eso la criatura entró en una situación de peligro, ¿sí? Bueno, esa va a ser la posición de garante. Y luego, en el artículo 107 del Código Penal, volvemos a desvalorar el mismo elemento, ¿sí?, que es el vínculo, para agravar la pena, ¿sí? Entonces, ¿por qué se afecta la prohibición de múltiple desvaloración o de doble desvaloración? Porque primero desvaloramos como elemento de la figura básica el vínculo, ¿sí? Primero tenemos en cuenta que son padre e hijo para calificar la conducta como abandono omisivo impropio, ¿sí?, ya que lo configuramos la figura básica con la posición de garante. Luego volvemos a valorar nuevamente el mismo elemento, ¿sí?, para agravar la conducta. Entonces allí vamos a tener un caso, ¿sí?, de doble desvaloración del mismo elemento típico, ¿sí? Lo valoramos una vez como garantes y otra vez en la agravante del artículo 107. Entonces, ese va a ser el problema del artículo 107 como agravante, ¿sí?, que estaría vulnerando la prohibición de doble desvaloración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nunca vamos a poder aplicar entonces el artículo 107 del Código Penal? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el artículo 107 del Código Penal solamente va a ser aplicable cuando no exista otra fuente de posición de garantía, ¿sí? Mejor dicho, cuando exista otra posición de garante, ¿sí? Solamente cuando en el caso concreto existe otra fuente de posición de garante, solamente allí va a ser aplicable el artículo 107. Por ejemplo, el padre que atropella a su hijo, ¿sí?, el padre que atropella imprudentemente a su hijo, baja del auto, reconoce que es su hijo y se retira del lugar. En ese caso, es distinta la situación porque la posición de garantía ya no es el vínculo, la posición de garantía es el hecho precedente, ¿sí? Entonces, la figura básica ya no se integra con el vínculo como elemento. El vínculo no lo tomamos en cuenta para la figura básica. Ahora sí podemos agravar por el vínculo, porque el vínculo, al no haberse tenido en cuenta como elemento de la figura base, sí la podemos tener en cuenta para la figura agravada, ¿sí? Está prohibido, insisto con esto, valorar más de una vez en forma negativa un mismo elemento. Bien. Ahora vamos a encontrar una dificultad para la cual existen 6 posiciones doctrinarias, que es la distinción entre el abandono agravado por la muerte y el homicidio por omisión impropia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a suponer en una pista de patinaje sobre hielo, o mejor dicho, en un lago que se ha hecho hielo, para hacerlo un poco más sencillo el ejemplo. Un lago se ha hecho hielo y un niño de corta edad, de unos 8 o 9 años, está practicando patinaje sobre esa capa de hielo que se formó, que es en la que se convirtió el lago, digamos. Y lo está vigilando de cerca el padre, que no está sobre el hielo, pero está, sí, por allí cerca, observando cómo su hijo está patinando. En algún momento el hijo, si sufre una caída, cae al agua porque la capa de hielo era muy fina, y entonces termina cayendo, ¿sí?, al agua. El padre observa esta situación y no se inmuta, no hace nada por ayudar al niño, pudiendo hacerlo, pudiendo ayudarlo, pudiendo salvarlo, pudiendo sacarlo del agua. Y el niño termina muriendo o termina sufriendo lesiones gravísimas. Vamos a suponer que contrajo una enfermedad cierta, probablemente incurable, a partir de la situación de hipotermia o algo por el estilo. Bien. Bueno, entonces, vamos a suponer que muere para hacerlo más sencillo. ¿Qué hacemos en un caso como ese? Vamos a aplicar el abandono
de personas agravado por la muerte, o aplicamos el homicidio por omisión impropia. Lógico que esta problemática nace a partir de reconocer que los delitos, los tipos penales de resultados, se pueden cometer tanto por acción como por omisión. Habíamos visto cuando desarrollamos el delito de homicidio que los delitos de homicidio se pueden cometer tanto por acción como por omisión impropia. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir este caso? Si el caso que acabamos de plantear recién es un supuesto de abandono agravado por la muerte, o es un caso de homicidio por omisión impropia. Bueno, vamos a ver que para tratar esta cuestión, han existido 6 posibles soluciones, ¿sí? Y vamos a irlas desarrollando. Una primera posición dice que no existe ninguna conexión subjetiva entre el abandono y el resultado, ya que es un delito calificado por el resultado y no tiene ninguna conexión subjetiva respecto del resultado muerte. En el caso que estamos analizando, no sería un caso de abandono, sería un caso de homicidio, porque acá sí hay una relación subjetiva, ¿sí? En este caso el padre reconoce la situación de peligro, de muerte para el niño, y no procede, no hace nada. Entonces, acá los autores como Núñez dirían, bueno, no se exige ninguna conexión subjetiva entre abandono y resultado. Bueno, esta interpretación es claramente violatoria del principio de culpabilidad, y es una forma de aceptar la versare in re illicita, ese principio que lo habíamos visto cuando trabajamos el abuso de armas. Versare in re illicita quiere decir el que quiso la causa, hizo el resultado. Entonces hay una imputación de todos los resultados acaecidos, por más que el autor no se los haya representado, o por más que el autor no haya sido imprudente. Entonces, lo que dicen estos autores es que alcanza con una mera relación de causalidad. Es claro que estas posiciones que solamente exigen causalidad no son aceptadas hoy en día en la doctrina, casualmente por lo que acabamos de decir, violan el principio de culpabilidad, ¿sí? Siempre debe exigirse alguna clase de relación subjetiva entre la figura básica y la agravante. Entonces, esta primera posición no es aceptable porque violaría el principio de culpabilidad. En el supuesto de la siguiente posición, la segunda posición doctrinaria dice que el artículo 106 es un delito preterintencional, tiene la estructura de delito preterintencional, entonces el autor tiene que tener dolo de abandono, y respecto del resultado muerte o lesiones gravísimas debe haber imprudencia. Autores como Soler sostienen esto, el doble tramo a nivel subjetivo dirían, bueno, el autor tiene dolo de abandonar y tiene culpa respecto de la muerte. Bien, en el caso que estamos analizando no sería un caso de abandono entonces, porque el autor no tiene imprudencia, si él reconoce la situación de peligro en forma concreta y no actúa. Bien, entonces así interpretan autores como Soler al artículo 106. Lo que no nos termina de quedar claro igualmente es el contenido del llamado dolo de abandono. Es decir, sí, ellos dicen, claro, es un delito preterintencional, el autor tiene que tener dolo de abandono y culpa de la muerte. Bueno, respecto de la culpa no tenemos problema, pero ¿qué quiere decir dolo de abandonar? El dolo de abandono es algo que no queda claro y lo vamos a estudiar por separado. Luego, la tercera posición que vamos a ver hoy es la primera posición que sostuvo Marcelo Sanchinetti, porque él cambió de posición varias veces respecto de este problema. De hecho, hoy en día, bueno, tenemos 3 posiciones de él, ¿sí? La primera, la segunda y la que sostiene actualmente. Esta fue la primera de sus posiciones, la más antigua de ellas. Él dijo que la agravante comprende los supuestos de muerte o lesiones imputables a título de culpa o de dolo eventual. Eso fue lo primero que dijo Sanchinetti. ¿Sí? El autor tiene que tener dolo, cualquier clase de dolo respecto del abandono, pero respecto de la muerte o las lesiones gravísimas, el autor debe tener dolo eventual o culpa. ¿Sí? Es decir, si la muerte se produjo a título de dolo eventual o culpa con representación, aplicamos el abandono, y si el autor tuvo dolo directo, aplicamos el artículo 79. Lo cual no es una explicación muy satisfactoria, porque en materia de dolo hoy en día se entiende que el dolo eventual es tan dolo como el dolo directo. Ya se fueron abandonando esas concepciones antiguas que decían que el dolo eventual era menos grave. ¿Sí? Entonces esta primera posición le vamos a hacer esa crítica, sumado a que él mismo, claro, reconoció ese error y la modificó, y a partir de ahí nace la cuarta posición que vamos a ver hoy, en la cual
Sanguinetti dice que en el artículo 106 el autor no debe representarse el riesgo de lesión. El autor, en el artículo 106, tiene que representarse el llamado síndrome de riesgo. Esa sería la diferencia entre el 106 y el artículo 79 por omisión impropia. Él dice que hay que buscar la distinción entre el 106 agravado por la muerte y el homicidio, hay que buscarla en el plano subjetivo, ¿sí? Hay que buscar la distinción en el plano subjetivo. En el caso del homicidio por omisión impropia, el autor tiene dolo de lesión, ¿sí? Y en el caso del artículo 106 tiene dolo de puesta en peligro, el llamado síndrome de riesgo. ¿Qué es el síndrome de riesgo? El autor tiene que conocer, para conocer el síndrome de riesgo, aquel conjunto o complejo de circunstancias que colocan al bien jurídico en peligro de lesión, ¿sí? El síndrome de riesgo es entonces aquel conjunto de circunstancias que ponen en peligro al bien jurídico. Es decir, el autor no conoce el riesgo concreto, ¿sí? El autor no conoce el riesgo concreto. El autor solamente conoce un peligro, solamente conoce el conjunto de peligros o conoce el conjunto de elementos que hacen al peligro, pero no conoce el peligro mismo. Si el autor conoce el peligro mismo, entonces hay que aplicar el homicidio, ¿sí? Esta cuarta posición, diría, cuarta posición del día y segunda posición de Sanguinetti, diría que hay que buscar la distinción entre una y otra figura en el aspecto subjetivo. Para el 106 se requiere dolo de puesta en peligro, o también llamado síndrome de riesgo, es decir, conocer todo el conjunto de circunstancias que hacen al peligro, ¿sí? El autor solamente se representa que el bien jurídico está en peligro, pero no se representa la lesión, no se representa que el bien jurídico va a ser lesionado, solamente se representa que está en peligro, ¿sí? Solamente conoce el síndrome de riesgo, pero no el riesgo mismo. Bueno, luego vamos a encontrar una quinta posición, que en realidad esta quinta posición ustedes ya la conocen, porque ya la han estudiado en Penal 1, solamente que aplicada a esta cuestión. Existe un grupo de autores, entre ellos Mariano Silvestroni, Eugenio Zaffaroni también hoy en día, que consideran que la omisión impropia, que las omisiones impropias no escritas son inconstitucionales. Entonces, estos autores de la quinta posición que estamos viendo no tienen el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan que el artículo 79 tenga una forma omisiva impropia. Entonces, ellos siempre resuelven como abandono agravado por la muerte. El caso que estamos viendo del padre que no hace nada por auxiliar a su hijo que se está ahogando en aguas heladas y el niño muere, bueno, para ellos eso es un abandono agravado por la muerte. No hay lugar para el homicidio en esos casos porque parten de la premisa que si es que extendemos los casos del artículo 79 a supuestos omisivos, estaríamos haciendo una analogía in malam partem, y ellos interpretan que la omisión impropia no escrita es inconstitucional. Hoy habíamos dicho también que al ser el abandono de personas una omisión que está escrita, ellos no tienen problema. Claro, Silvestroni no dice nada respecto del 106. El 106 está perfecto para estos autores. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Sí? No hay ningún problema. Zaffaroni también no objeta ningún reparo en principio a la existencia de la figura homicida impropia porque está escrita allí. Entonces, estos autores se simplifican la vida, no tienen el problema que tenemos nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a personas que hemos estudiado estas problemáticas y que aceptamos la constitucionalidad de las omisiones impropias. Hoy en día, prácticamente la mayoría de la doctrina penal, tanto argentina como en el extranjero, reconoce que la omisión impropia no es inconstitucional porque en realidad no es una forma de extender los tipos penales analógicamente, sino que proviene de la interpretación normativa del tipo penal. Los tipos penales no describen solamente procesos causales, ¿sí? O procesos de causación, ¿sí? Sino que los tipos penales describen procesos de adscripción, y esa adscripción siempre es normativa. Bien, entonces la interpretación normativa de los tipos penales permite sostener que cuando el código dice matar a otro, no solamente se refiere a matar por acción, sino que también se refiere a matar por omisión. Entonces, esta quinta postura es muy sencilla, porque ellos dicen siempre es 106 agravado por la muerte, el 79 no es omisivo, y es sencillo.
Esta quinta postura quizás es la más fácil que vamos a ver hoy. Ojo que no está exenta de problemas esta posición, porque está bien, vamos a suponer por un ratito que el homicidio por omisión impropia está en el artículo 106. Vamos a decir, bueno, su homicidio, nos dice Silvestroni, ustedes que sostienen que la omisión impropia es constitucional, les digo que su omisión impropia de homicidio está en el artículo 106, párrafo tercero. Bien. Pero no nos olvidemos que el 106 es una figura dolosa. Dejarían afuera estos autores muchísimos casos de punición de imprudencias, es decir, un homicidio por omisión impropia culposa del artículo 84 del Código Penal. Estos autores dirían que no es típico, ¿sí? Ellos dirían que no se puede matar a otro por omisión impropia culposa. ¿Por qué? Porque el 84 dice el que por imprudencia, negligencia o impericia causare a otro la muerte. Entonces, si ellos no aceptan la constitucionalidad de la omisión impropia no escrita según ellos, ¿sí? Se van a ver con este problema. ¿Qué pasaría cuando el homicidio es imprudente por omisión impropia? Tendrían que dejarlo impune, porque el abandono solamente fue tipificado en su forma dolosa. Bueno, la última de las posiciones, que es la posición actual de Sanchinetti, es la posición con la que vamos a coincidir y vamos a distinguir las figuras penales en cuestión según la clase de riesgos, ¿sí? Según la clase de riesgos corridos por el bien jurídico, ¿sí? La clase de riesgos jurídicos, la clase de riesgos corridos por los bienes jurídicos es lo que nos va a ayudar a nosotros a distinguir. Entonces, esta es la posición que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? La posición que aceptamos y que es sostenida hoy en día por Marcelo Sanchinetti. La distinción va a estar entonces según la clase de riesgo corrido por el bien jurídico, ¿sí? Ahora vemos este esquema en el cual vamos a ver que si el riesgo se trata de un riesgo abierto, eso se corresponde a el delito de abandono de personas. Ahora, si el riesgo es cerrado, ya estamos en el ámbito del homicidio por omisión. ¿Qué quiere decir esto de riesgos abiertos y riesgos cerrados? Bueno, un riesgo abierto sería un riesgo general, un riesgo no determinado de muerte, ¿sí? Los riesgos abiertos se corresponden con riesgos generales, todavía no hay un riesgo determinado de muerte. Es decir, existen diversos riesgos y que todavía están indefinidos en su configuración concreta. Son riesgos más generales, son riesgos más remotos, son abstractos, ¿sí? Son todavía riesgos abstractos. Y todavía no está definido ningún curso causal de lesiones o de muerte. A diferencia de los riesgos cerrados, en los riesgos cerrados sí nos encontramos con riesgos concretos, riesgos específicos, sí, ya cursos causales de lesión que van a ser bien definidos. Es decir, que el riesgo cerrado es igual a riesgo determinado, un riesgo característico de muerte. ¿Sí? Un riesgo cerrado, un riesgo característico de muerte. Quiere decir, riesgo característico de muerte, que por las condiciones en las cuales se encuentra el bien jurídico, normalmente el sujeto vaya a perder la vida. Bueno, ¿cómo distinguimos en un caso práctico esto de un riesgo abierto y un riesgo cerrado? Bueno, vamos a ver un caso para que sea un poco más sencillo. Una persona, una mujer, toma a su hijo de pocos años, de 4 o 5 años, y lo abandona en el medio de la selva. ¿Sí? Lo abandona en medio de la selva y luego se retira del lugar. Bien, el niño queda allí abandonado y existen múltiples posibilidades respecto de la vida de ese niño, del bien jurídico, vida de ese niño. No vamos a discutir que está en peligro, claro, un niño de corta edad en medio de una selva le pueden pasar un montón de cosas. Puede ser mordido por una serpiente venenosa, puede ser agredido por una fiera salvaje, puede ser, ¿sí? Puede caerse al agua, puede caerse a algún curso de agua y morir ahogado, ¿sí? O puede perecer de hambre también, si es que no cuenta con alimento. Pero también podría suceder que encuentre su camino a casa, o podría suceder que alguien lo encuentre por allí y le salve la vida. Puede encontrarse con algún explorador, puede encontrarse con algún vigía, con algo por el estilo, ¿sí? Que le salve la vida, y el niño finalmente puede que no muera. Bueno, eso es un riesgo abierto. Eso es un riesgo todavía
no determinado. Es decir, no hay todavía ningún riesgo concreto, todavía no hay ningún curso causal de muerte, todavía no se manifestó, ¿sí?, en forma concreta un curso causal de lesión. Existen varios, ¿sí? Existen varios, ¿sí? Y el resultado muerte puede tener lugar, pero por distintas vías, ¿sí? Puede haber distintas vías que causan el resultado muerte, pero ni siquiera es necesario o ni siquiera es fatal o inexorable la producción del resultado. Dijimos que el niño también puede encontrar su camino a casa, puede ser salvado por alguna persona que lo encuentre, como también puede toparse con una tribu de antropófagos que se lo cenen, digamos, también puede suceder eso. Pero en definitiva, los riesgos acá son abiertos. No es lo mismo, ¿sí? No sería el mismo ejemplo, si es que la madre ahora abandona al niño muy cerca de una serpiente, ¿sí? Muy cerca de una serpiente venenosa o de una serpiente constrictor, ¿sí? Que se vaya acercando peligrosamente hacia él, o que lo abandone al lado de un tigre muy hambriento, de un león muy hambriento. ¿Sí? No es lo mismo dejarlo al lado de una fiera salvaje que está muy próxima, ¿sí?, a acercarse a la criatura y devorársela. Bueno, ese es un caso distinto porque ya hablamos de un riesgo cerrado. Ahí ya hablamos de un riesgo cerrado de muerte. Ya hay un curso definido, ya hay un curso causal de muerte bien definido, que sería la posible agresión de la fiera o la picadura, la mordedura de la víbora, etc. Entonces, esa es la distinción actual, ¿sí?, entre el delito de abandono de personas con resultado muerte y el homicidio por omisión impropia. Bien, en el caso que estábamos hablando hoy del padre que no hace nada por salvar la vida de su hijo, sería un caso de homicidio si seguimos esta distinción, porque el riesgo ya es específico, ¿sí? Estamos hablando de inmersión de un niño en aguas heladas, ¿sí? Estamos hablando de la inmersión de un niño en las aguas heladas, un niño que además no sabe nadar, y ahí ya hay materialización de cursos de lesión definidos, ¿sí? O muere ahogado o muere por las altas temperaturas, pero no hay muchos cursos posibles de lesión, ¿sí? Ya según la naturaleza de las cosas, según la naturaleza de esos riesgos, ¿sí?, el resultado está prácticamente en forma fatal destinado a ocurrir. Bien, entonces la distinción entre abandono de personas con resultado de muerte y el homicidio por omisión va a estar dada por la clase de riesgos que se hayan configurado respecto del bien jurídico. Si el riesgo es abierto, general, abstracto, todavía no está definido ningún curso de lesión, eso va a ser un caso de abandono, y si ya hay un curso de lesión determinado que está en marcha, entonces eso correspondería a un homicidio por omisión impropia. Bueno, esto respecto de la tipicidad objetiva. Por último, tenemos que ver el tipo subjetivo del delito de abandono de personas y nos vamos a encontrar con una categoría de dolo que se llama dolo de puesta en peligro. Mejor dicho, la explicación que hacen algunos autores respecto del aspecto subjetivo de esta figura se corresponde con un concepto muy divulgado ya en la doctrina causalista, que es el llamado dolo de puesta en peligro. Y existen grandes dificultades a la hora de definir al dolo de puesta en peligro, puesto que, primero, no es una de las categorías de dolo más trabajadas por la doctrina, y otra parte del mismo concepto de peligro. ¿Qué quiere decir puesta en peligro? Puesta en peligro equivale a posibilidad de lesión. Eso quiere decir peligro, ¿sí? Peligro quiere decir posibilidad de lesión. Ahora, si el autor, para tener dolo de puesta en peligro, tiene que representarse el peligro, ergo, el autor tiene que representarse la posibilidad de lesión. Y si el autor se representa la posibilidad de lesión, eso ya no es dolo eventual. Entonces, la pregunta según la que partimos es, ¿dolo de puesta en peligro equivale a dolo eventual? Digamos, esa es la pregunta más difícil en este ámbito, la más difícil de contestar. Bien, bueno. Si partimos de esas premisas, que puesta en peligro es igual a posibilidad de lesión y que el autor se representa la posibilidad de lesión, y eso ya es dolo eventual de lesión, tenemos un grave problema, porque ¿cómo distinguimos entonces el dolo de puesta en peligro del dolo eventual de lesión?
Bueno, la doctrina dice, en el caso del dolo de puesta en peligro, que el autor debe representarse únicamente el síndrome de riesgo, ¿sí? Esta fue la primera posición de Sanchinetti, que antes decía que la diferencia entre el 106 y el 79 era meramente subjetiva. Hoy en día dice, no, no es solamente subjetiva, es objetiva y subjetiva. Es decir, Sanchinetti hoy en día dice, a nivel objetivo, el riesgo tiene que ser abierto en el caso del abandono de personas y el autor tiene que tener dolo de puesta en peligro, ¿sí? En el caso del homicidio, el riesgo tiene que ser cerrado y el autor tiene que tener dolo de lesión. Lógico, hasta ahí todo muy bien. Ahora, ¿qué es el dolo de puesta en peligro? Vamos a tratar de definirlo. Bueno, nosotros sabemos que las formas de afectar un bien jurídico comprenden la puesta en peligro y la lesión. La forma más grave de afectar al bien jurídico es lesionándolo, porque con la lesión del bien jurídico se protege, se produce, mejor dicho, su efectivo menoscabo o su efectiva destrucción. Con la puesta en peligro no sucede eso. En la puesta en peligro solamente nos encontramos con una posibilidad de lesiones. Bien. Entonces, la puesta en peligro sería un estadio previo, ¿sí? Una fase previa antes de la lesión. Entonces, para el dolo de puesta en peligro o para el dolo del síndrome de riesgo, lo que tiene que suceder es que el autor se representa que va a alcanzar solamente el peligro, va a alcanzar solamente el peligro. Y tiene que representarse, tiene que tener una convicción de que no se va a producir la lesión, ¿sí? Pareciera que es así como tiene que operar este concepto, porque lo contrario sería sostener que son la misma cosa, dolo de puesta en peligro y dolo eventual de lesiones. El autor, para tener dolo de puesta en peligro, solamente debería querer o solamente debería representarse, alcanzar la fase previa, la fase de peligro. No quiere llegar o no se representa al llegar a la fase de lesión. ¿Cómo podría suceder un caso así, en que el autor sepa que el bien jurídico corre peligro, pero a la vez no sepa que se puede producir la lesión? Bueno, serían casos en los cuales el autor puede revertir la situación. El autor cree que controla esa situación de peligro, pero cree que puede revertir la situación. ¿Cómo podría ser un ejemplo? Ahora salen a nadar, una persona, sale a nadar con su compañero, que no sabe nadar, el compañero no sabe nadar. Entonces dice, mira, bueno, no se lo dice, pero dice para sí mismo, bueno, le voy a hacer una broma a este miedoso que no sabe nadar y me voy a alejar de él lo más posible. Sí, pero yo puedo volver en cualquier momento, entonces no pasa nada. Él va a estar en peligro porque está solo, sí, va a estar solo, sí, pero no le va a pasar nada, no se va a morir si yo puedo volver rápidamente en caso de que él tenga mucho miedo. Bueno, entonces este sujeto se aleja de su amigo que no sabe nadar. Su amigo sufre una descompensación por el miedo que le agarra al ver a su única esperanza de salvación, porque él fue a nadar o fue a practicar remo, no sé, solamente porque el amigo lo iba a sacar del agua o lo iba a salvar si es que se hundía o se empezaba a ahogar, algo por el estilo. Y cae al agua, ¿sí? O comienza a ahogarse, este sujeto. Y el que sabe nadar, el amigo bromista, no logra llegar a tiempo, ¿sí? No logra llegar a tiempo, pensando que sí va a poder llegar a tiempo. Bueno, en un caso como ese, el sujeto que se aleja eh, piensa que puede revertir la situación. Él se representa solamente el peligro, pero no acepta la posibilidad de lesión, ¿sí? No acepta la posibilidad de lesionar el bien jurídico. Él dice, este bien jurídico va a estar en peligro nada más, pero yo puedo revertirla. O lo mismo que arrojar a una persona al agua, una persona que no sabe nadar, con un chaleco y una soga bastante larga y colocarla en una zona de muchas corrientes y decir, bueno, no importa, yo con la soga rápido lo puedo traer de vuelta para acá. Miren cómo te pongo en peligro, sí, pero mira que acá tengo la soga y yo te traigo de nuevo. Yo puedo volverte acá a la seguridad, digamos, si te expongo a un peligro, pero no me represento la lesión efectiva. Bien, bueno, algo parecido sería, ¿sí? El autor que solamente tiene dolo de puesta en peligro. De todas maneras, esta distinción es muy compleja y yo creo personalmente que es muy difícil distinguir el dolo de puesta en peligro del dolo eventual, puesto que si
definimos al peligro como posibilidad de lesión, entonces el que tiene dolo de la posibilidad de lesión, tiene dolo eventual, de lesión, no tiene dolo de puesta en peligro nada más. Tendríamos que definir de manera distinta el peligro, porque no se olviden que el dolo es la representación de los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, depende de cómo definamos el elemento objetivo, es lo que después se tiene que representar el sujeto, ¿sí? Si yo defino al dolo de peligro como la posibilidad de lesión, entonces yo tengo que conocer eso, ¿sí? Bien. Bueno, esto respecto de la figura de abandono de personas del artículo 106 del Código Penal. En el artículo 108 del Código Penal vamos a encontrarnos con el delito de omisión de auxilio, que es la primera de las figuras penales que vamos a encontrar que tiene una forma de omisión propia, es una omisión pura y simple, a diferencia de los casos de abandono de personas omisivos, donde se requería la producción de un resultado, que es la puesta en peligro concreto del bien jurídico, vida o integridad física. Es decir, la distinción entre las figuras omisivas propias e impropias está vinculada con la obligación de evitar un resultado. Es decir, en la omisión impropia, el garante tiene el deber de evitar un resultado determinado. Ahora bien, en las omisiones puras y simples, en las omisiones propias, esa obligación no existe, ¿sí? Son delitos de pura inactividad, no está vinculada en principio la omisión con ningún resultado. Algo similar a lo que hoy mencionábamos al inicio de la clase, cuando veíamos el caso del delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar. En este caso también vamos a encontrarnos con un caso, con un supuesto de omisión propia, un supuesto de omisión pura y simple, porque se consuma con la mera omisión del autor de prestar alimentos, ¿sí? No se requiere ningún peligro adicional, no se requiere que el hijo entre en una situación de peligro porque no le pasaron, no le prestaron las prestaciones alimentarias, ¿sí? Entonces, también en el caso del artículo 1 de la ley 13.944 nos vamos a encontrar con un supuesto de una omisión pura y simple. Bien, bueno, el artículo 108, vamos a encontrarnos acá con el texto, dice que será reprimido con multa el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, o una persona herida o inválida, o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Entonces, fíjense que de la lectura del artículo, de la estructura ya del texto, podemos concluir que acá no se prohíbe, digamos, o mejor dicho, no se impone la obligación y el deber de evitar ningún resultado. Es decir, solamente se consuma la omisión, ¿sí? Con el mero no hacer o con el mero hacer distinto al que manda la norma, ¿sí? A la norma de mandato, ¿sí? Entonces, en el artículo 108 nos encontramos con esa situación, ¿sí? No se exige la evitación de ningún resultado típico y esa es la razón por la cual el artículo 108 es una omisión pura y simple. Al ser una omisión pura y simple, los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva van a ser los siguientes. Van a ser los tres elementos de las omisiones impropias. Los tres primeros elementos de las omisiones impropias son los elementos de toda omisión, ¿sí? Por una parte, la situación típica generadora del deber de actuar, la realización de una conducta diferente a la debida y la posibilidad material de realizar la conducta sin riesgo para el autor. Bueno, estos elementos se encuentran en el texto del artículo 108. La situación típica generadora del deber de actuar será encontrar perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona inválida o amenazada de un peligro cualquiera. Esa es la situación típica que plantea el 108. La realización de una conducta diferente a la debida será omitir prestarle el auxilio necesario o llamar inmediatamente a la autoridad o dar aviso inmediato a la autoridad, puesto que en materia de conductas debidas del artículo 108 vamos a encontrarnos con que son dos posibles, ya vamos a desarrollar la cuestión en profundidad. Y por último, la posibilidad material de realizar la conducta está en el texto cuando dice cuándo pudiera hacerlo sin riesgo personal. Bien, vamos a desarrollar estos elementos. Respecto de la situación típica generadora del deber de actuar, es un contexto o situación de hecho por la cual un bien jurídico se encuentra en peligro.
¿Qué bien jurídico? Bueno, el bien jurídico protegido o afectado en el caso de la omisión de auxilio es la vida y la integridad física de las personas, ¿sí? Solamente que a diferencia del delito de abandono de personas, que es un delito de peligro concreto, en el caso de la omisión de auxilio nos vamos a encontrar con un delito de peligro abstracto que se fundamenta en el mínimo deber de solidaridad social, ¿sí? Todos estamos obligados por vía del artículo 108 a auxiliar a otro en la medida de nuestras posibilidades, ¿sí? Este es un caso de un tipo penal común. El abandono de personas omisivo, no, el abandono de personas omisivo es un tipo penal especial porque requiere de un elemento en la autoría que es la posición de garante. En el caso de las omisiones simples, eso no sucede, por lo menos no en este caso. En el caso de esta omisión, sí se fundamenta en el mínimo deber de solidaridad social entre las personas. Pero tenemos que aclarar que respecto de la situación típica, el contexto, la situación de peligro, es específicamente respecto de la vida o la integridad física. Si lo que está en peligro es la propiedad, por ejemplo, vemos cómo el auto del vecino se está incendiando y no hacemos nada por ayudar a apagar el incendio, no estamos en principio en el marco del artículo 108, porque lo que está en peligro ahí es la propiedad. Claro que si el vecino estuviera ahí adentro tratando de escapar de las llamas y no hacemos nada, ahí sí estamos en el marco de la omisión de auxilio, porque lo que está en peligro ya es su vida, no es solamente su propiedad. Pero bueno, si en principio está en llamas el auto y no hay nadie adentro, no tenemos la obligación de ayudar. Podemos hacerlo si queremos, pero no estaremos en el marco del 108 si es que omitimos cualquier curso causal salvador, ¿bien? Bueno, entonces, los tipos omisivos son tipos penales contextualizados, son tipos penales que nacen de un contexto situacional, que en este caso sería la situación de peligro, ¿sí? Para un bien jurídico. El artículo 108, cuando define a la situación de peligro, nos habla de el que encontrare, ¿sí? Entonces vamos a ver las problemáticas que se presentan en el ámbito de esta figura. Vamos a ver cuál es el alcance del verbo encontrar. Tenemos un concepto restringido y un concepto amplio respecto de lo que quiere decir encontrar a una persona desamparada, a un menor de edad, menor de 10 años perdido desamparado, o a una persona inválida o amenazada de un peligro cualquiera. El concepto restringido dice que encontrar quiere decir hallar a la víctima. No importa si esa búsqueda fue intencional o si es que se encontró casualmente con la persona, ¿sí? No hace falta que lo haya estado buscando. Si encontrar no quiere decir necesariamente que lo hayamos estado buscando. También quien casualmente se encuentra con un niño perdido, desamparado, o se encuentra con una persona inválida o amenazada de un peligro, ¿sí? También eso sería encontrar. Pero excluye este concepto restringido los casos en los cuales el omitente ya estaba con la víctima, ¿sí? Por ejemplo, si es que estaban dos amigos, hay dos amigos, y de repente uno de ellos se descompone, se desmaya, se descompensa. Este concepto restringido, los defensores de este concepto restringido diría que técnicamente no halló, digamos, no se halló, ¿sí? Porque ya estaba con la víctima. Bueno, el concepto amplio dice que no, que eso no es así, que también se encuentran abarcadas aquellas personas que ya estaban con la víctima, ¿sí? El caso del amigo que se descompone, está bien que técnicamente uno no lo encuentra, pero uno se topa con esa situación, ¿sí? Halla una situación, ¿sí? Cuando nuestro amigo se descompone o sufre un desvanecimiento, entonces a partir de ahí seremos omitentes. Y también las personas que son convocadas para auxiliar, por ejemplo, un médico que está caminando, que está paseando por la costanera y de repente lo llaman y le digan, usted, doctor fulanito, usted es médico, por favor venga a asistir a esta persona que se descompuso, que se desmayó. Bueno, esa persona también está encontrando a un sujeto inválido en una situación de peligro. Ya dijimos que el peligro debe ser para la integridad física o para la vida, ¿sí? No se configuraría el tipo penal si es que es otro bien jurídico el que se encuentre en situación de peligro. Sí, más complejas son las situaciones, más complejos son los casos de renuncia voluntaria a la protección del bien jurídico. ¿Qué quiere decir esto de renuncia voluntaria a la protección del bien jurídico? Se puede dar por dos situaciones. Puede darse por una autopuesta en peligro de la propia víctima o puede darse también por la negativa de la víctima
a recibir auxilio. Vamos a ver un ejemplo de cada una. En el primero de los supuestos, la propia víctima se colocó en situación de peligro y eso determinó la creación de la situación generadora, ¿sí?, del deber de actuar. Por ejemplo, la persona que que quiere suicidarse y que ha subido al puente, por ejemplo, el puente General Belgrano, subió al puente para arrojarse desde allí. Bueno, la persona que se arrojó desde allí cayó al agua y todavía no murió, ¿sí? Cayó al agua, pero está todavía con vida. Y justo hay una persona que está pasando por allí en un bote o en un yate y tiene la posibilidad de salvarlo. ¿Debe salvarlo igual si subsiste el deber de solidaridad mínima en estos casos, en los cuales fue la propia víctima la que se expuso a ese peligro voluntariamente? Bien, esa es una de las preguntas. Respecto del segundo caso, la negativa de la víctima a recibir auxilio podría darse en un caso donde una persona esté siendo agredida por otra. ¿Sí? Una mujer está siendo golpeada por su expareja, por ejemplo, en un caso de violencia de género, y un sujeto se acerca al lugar y pretende ayudar a esta mujer que está siendo golpeada, pero ella por algún motivo le dice que no intervenga, que no quiere ser auxiliada. Bueno, en estos casos, ¿subsiste o no subsiste la obligación de salvar? Bueno, algún sector de la doctrina distingue los supuestos según la clase de bienes jurídicos, ¿sí? Bienes jurídicos disponibles y bienes jurídicos indisponibles. La vida es un bien jurídico indisponible. ¿Qué quiere decir indisponible? Que no se puede renunciar a la protección penal de la vida tan fácilmente. Yo no le puedo decir a un amigo que me mate por el solo hecho de querer morir. Y la conducta de mi amigo, si me mata a petición mía, no va a ser atípica porque yo se lo haya pedido. Ahora, respecto de una lesión, si es que yo me dejo pegar una trompada, por ejemplo, ¿sí? O me dejo que me practiquen un tatuaje, me dejo que me practiquen una cirugía, también son casos, digamos, son casos diferentes al anterior, porque la integridad física sí es disponible, yo puedo disponer de mi cuerpo, si es que así lo deseo, con el único límite de la dignidad humana. Entonces, el caso de la mujer que está siendo golpeada tampoco estaría en este supuesto, sería un bien jurídico indisponible, porque en ese caso también, en un caso de violencia de género, no solamente se estaría vulnerando su integridad física, sino también su dignidad humana. Entonces, tendríamos ese problema. Entonces, la doctrina dice, cuando el bien jurídico es indisponible, como la vida, la dignidad, ¿sí?, esos bienes jurídicos, como no se pueden disponer, de todas maneras subsiste el deber de salvamento. Ese suicida que se arrojó del puente al agua, de todas maneras, el que pasaba por allí con el yate o con el bote, tiene el deber de auxiliar, tiene el deber de solidaridad mínima en ese caso. Ahora, si es que estamos hablando de una mera lesión, si es que estamos hablando de lesiones leves que no comprometan la dignidad de la persona, entonces ahí vamos a decir que no subsiste la obligación de ayudar. Esa es, en principio, la propuesta. Esa es la propuesta, en principio, que han esbozado algunos autores conforme a los bienes jurídicos disponibles o indisponibles, ¿sí? Ciertamente, si se trata de la vida, no se va a neutralizar el deber de prestar auxilio. La situación típica, de todas maneras, es tal y no debe, va a subsistir, mejor dicho, el deber de auxiliar. Respecto del segundo elemento, que es la realización de una conducta diferente a la debida, se va a dar cuando el autor lleve a cabo cualquier otra conducta distinta de la debida. ¿Cuál es la conducta debida? La acción debida está entendida como el mejor curso o la mejor conducta de salvamento posible. Eso es lo que hay que hacer en principio, porque hay dos acciones posibles en el caso del 108. La acción debida en principio es prestar el auxilio necesario en forma personal, si es que se puede hacer. La acción subsidiaria de no poderse prestar el auxilio necesario, entonces hay que dar aviso inmediato a la autoridad. Por ejemplo, quien ve como otra persona se está ahogando y no sabe nadar, bueno, claro que no puede prestar el auxilio necesario en forma personal, en forma directa, porque no está impedido para hacerlo, pero nada le impide dar aviso a la autoridad o llamar a alguien que esté por allí que pueda auxiliar al sujeto que se está ahogando. Ahora, si el sujeto sabe nadar y no quiere arrojarse al agua porque tiene su ropa muy costosa y no quiere mojarse, la ropa, en ese caso, no estaría llevando a cabo la mejor conducta de salvamento posible, ¿sí? Conducta de vida es la mejor conducta
de salvamento posible. Además, la conducta debida debe tener aptitud para salvar a la víctima. Es decir, que se exige que el omitente, no se exige que el omitente salve, porque como dijimos hoy, este es un tipo penal de pura omisión, entonces no se vincula con la producción de ningún resultado, así que no exigimos la evitación del resultado. Sí exigimos que la conducta sea apta para salvar a la víctima, porque de lo contrario estaríamos exigiendo una acción inútil, ¿sí? Necesariamente la conducta tiene que ser apta de alguna manera para salvar, aunque no la salve finalmente, ¿sí? Pero debe tener cierta aptitud. En los casos de salvamento imposible, claramente que en estos casos no se requeriría el intento de salvamento, si es que ya se nota que el por las circunstancias, el contexto del caso, y es claro que no se va a requerir ningún intento de salvamento, más allá de que el autor lo pueda hacer, pero si el salvamento es imposible, si salvar a la víctima es imposible, en ese caso no se va a exigir ninguna conducta. El tercer elemento que habíamos visto es la posibilidad, habíamos dicho, de llevar a cabo la conducta, y es lógico que el autor tiene que tener la capacidad, tiene que haber tenido los medios suficientes, los medios necesarios para llevar a cabo la conducta, para prestar el auxilio en el caso concreto. Es lógico que el derecho no puede obligar a lo imposible, solamente se nos exige en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo porque estas omisiones son omisiones puras y simples, con lo cual al no haber un deber de garante no se exige más que lo que está dentro de nuestras posibilidades. Bien, entonces esos van a ser los tres elementos de la omisión simple: la situación típica generadora del deber de actuar, la realización de una conducta distinta a la debida y la posibilidad material de realizar la acción. Por último, uno de los elementos que están mencionados expresamente en el texto es la ausencia de riesgo personal, ¿sí? Cuando el código nos dice que cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. Esta ausencia de riesgo personal es un elemento que técnicamente no hace falta que el legislador lo diga, no hace falta que esté texto. ¿Por qué? Porque si para salvar al sujeto existe un riesgo concreto, por ejemplo, la persona que se está ahogando está siendo a su vez rodeada por tiburones, o la persona que se está ahogando está haciéndolo en un lago de aguas heladas y eso representa un riesgo, exponerse al riesgo de las aguas heladas, o un lugar donde hay muchas corrientes, y por más que se sepa nadar, en un lugar donde hay muchas corrientes, de todas maneras es una situación peligrosa. Bueno, es lógico que la ausencia de riesgo personal en realidad se vincula con la exigibilidad de otra conducta. Es decir, que vamos a suponer que el texto no decía esto, vamos a suponer que el legislador decía cuando pudiera hacerlo y nada más, no decía sin riesgo personal. De todas maneras, eso se rige por las reglas generales de la teoría del delito. Cuando nosotros analicemos la culpabilidad del autor, vamos a poder decir, bueno, no le era exigible otra conducta porque si se metía al agua se lo comían los tiburones. ¿Sí? Corría peligro de muerte él, entonces al no poderse exigir otra conducta, nosotros podemos dejar sin pena la conducta del sujeto por encontrarse en un estado de necesidad exculpante. Entonces, ¿por qué está en el texto? ¿Sí? ¿Es un elemento de la tipicidad o es un elemento de la culpabilidad? ¿Sí? Porque la ausencia de riesgo personal está más vinculada con la exigibilidad de una conducta diferente, cuando no se puede exigir otra conducta distinta por las circunstancias del caso. ¿Bien? Bueno, ¿qué importancia práctica tiene que sea un elemento de la tipicidad o un elemento de la culpabilidad? Va a tener importancia práctica en los casos de error. Si, por ejemplo, el autor cree que, vamos a ver, una persona se está ahogando, ¿sí? Un caminante que pasaba por allí casualmente, está yendo por la playa, ¿sí? Ve como el otro se ahoga y piensa que lo que hay a su alrededor son pirañas, ¿sí? Él ve y piensa que son pirañas los que están a su alrededor, entonces dice, no, yo no lo puedo salvar porque corro peligro, ¿sí? Y después se comprueba que no eran pirañas, que eran, no sé, algas o era basura, no importa, pero no eran pirañas. Quiere decir que el autor tenía un error, él se representó erróneamente que había un riesgo personal, es decir, él pensó que había riesgo cuando objetivamente no había ningún riesgo, él podía haber salvado.
Bueno, si nosotros consideramos que ese es un elemento del tipo, lógicamente que es un error de tipo y el efecto va a ser excluir el dolo. Al no haber figura culposa de omisión de auxilio, tanto el abandono de personas como la omisión de auxilio solamente fueron tipificadas en su forma en su forma dolosa. Si el error de tipo, ¿sí?, por más que sea vencible, de todas maneras ya se excluiría toda la tipicidad. Y por más vencible que fuera, por más que él, si hubiera puesto un poco más de atención, se hubiera dado cuenta que no eran pirañas, bueno, de todas maneras allí no habría dolo y no habría ninguna pena. Ahora, si es un elemento de la culpabilidad, si es que corresponde a la exigibilidad de otra conducta, un error sobre ese elemento sería un error de prohibición, un supuesto de error exculpante. Y los errores en la culpabilidad recién, sí, solamente si son invencibles, excluyen la culpabilidad, ¿sí? Si es vencible, la pena se va a disminuir. Entonces, fíjense que es importante la distinción. La importancia práctica viene en materia de error. Un error sobre un elemento del tipo es un error de tipo y excluye el dolo, y al no haber figura culposa, la conducta es atípica. Y si es un error sobre un elemento de la antijuridicidad o de la culpabilidad, son errores de prohibición que tienen efectos diferentes, disminuyendo la pena si el error fue vencible o excluyéndola solamente si fue invencible. Nosotros vamos a sostener, nosotros creemos que es un elemento del tipo penal. ¿Sí? ¿Por qué creemos que es un elemento del tipo penal? Porque hay que buscarle un sentido, hay que buscarle una explicación a las expresiones utilizadas por el legislador. Por algo lo escribió el legislador, ¿sí?, pudiendo no haberlo hecho. A ver, si es que, como dijimos hoy, si el autor corría riesgo personal para salvar a la víctima, no le podemos exigir otra conducta. Entonces, por más que no lo diga expresamente, eso obedece a las reglas generales de la teoría del delito. Así que creemos nosotros que es un elemento de la tipicidad, y cualquier error sobre la ausencia de riesgo será un error de tipo que tendrá como efecto la exclusión del dolo. Aclaro que esta ausencia de riesgo personal solamente es aplicable a los casos de prestación del auxilio en forma personal. Cuando se trata de dar aviso a la autoridad, ahí la ausencia de riesgo personal no es un elemento del tipo. Cuando, si por ejemplo, para llegar hasta donde está la autoridad hay peligros, ¿sí?, si es que el sujeto para llegar hasta la autoridad tiene que atravesar una zona muy peligrosa, ¿sí?, o tiene que exponerse a una serie de peligros, en ese caso lo vamos a evaluar a esa cuestión en la culpabilidad, pero no en la tipicidad. La tipicidad solamente cuando cuando esa ausencia de riesgo personal está vinculada con la prestación del auxilio en forma personal. Si hay riesgo para dar aviso a la autoridad, eso se va a regir por las reglas generales de la teoría del delito. Bien. Ahora que terminamos la explicación de la parte teórica, vamos a ver dos casos. Vamos a tratar de resolver viendo la aplicación práctica de los tipos omisivos. Respecto del caso número 1, vamos a encontrarnos con una situación en la cual un sujeto tiene 3 salvavidas posibles para arrojar a una persona que se está ahogando en el río, y se equivoca respecto del salvavidas adecuado, puesto que cada uno de los salvavidas tenía una capacidad diferente y el que utilizó no servía para el peso de la persona en cuestión. Entonces, a partir de acá vamos a tener que ver los elementos de la tipicidad objetiva. Vamos a tener que preguntarnos a partir de acá vamos a tener que preguntarnos si se dan objetivamente los elementos o no. Bueno, objetivamente hay una situación típica generadora del deber de actuar, puesto que la vida de una persona se encuentra en peligro. ¿Sí? Ese es el contexto situacional donde encontramos la omisión contextualizada. Luego nos encontramos con el segundo elemento, realización de una conducta diferente a la debida. Técnicamente, el sujeto llevó a cabo una conducta diferente a la debida, porque la conducta debida era arrojarle el salvavidas que correspondía. Y la conducta debida no es arrojar un salvavidas que no sirve. ¿Por qué? Porque eso no es apto. Hoy habíamos dicho que la conducta salvadora tiene que tener aptitud para salvar a la persona. Entonces, acá él realizó una conducta distinta a la debida. ¿Sí? La conducta debida era arrojar el salvavidas número 3, que es el que tiene la capacidad correcta para el peso de este sujeto.
Y por último, la posibilidad material de realizar la conducta sin un riesgo personal, él la tiene, porque tenía los 3 salvavidas allí, no es que le faltaba, si es que no hubiera habido un salvavidas con las características necesarias, es lógico que ahí no vamos a exigir nada. Bueno, sin embargo, a nivel subjetivo continúa el análisis, no alcanza con los elementos objetivos, y si bien el autor se representa la situación típica generadora del deber de actuar, él no se representa el segundo elemento, que es la realización de una conducta diferente a la debida, porque en definitiva no puede ver, la etiqueta es muy pequeña, o no es bien visible el peso, digamos, que soporta cada uno de los salvavidas. Entonces acá tenemos que llegar a la conclusión de que hay un error de tipo. Además, habla de urgencia en la decisión, así que quizás sea un error de tipo invencible, excluiría tanto el dolo como la culpa, solo que en este caso eso es irrelevante porque no tiene figura imprudente el delito de omisión de auxilio, no tiene figura culposa en el Código Penal, entonces la conducta sería atípica. Podríamos hacer una variante del caso y suponer ahora que A y B tienen alguna clase de relación, de forma tal que A es garante, ¿sí? De forma tal que A es garante. Vamos a pensar ahora qué sucedería si A fuera garante, y ya pensaríamos en un homicidio por omisión impropia, ya no pensaríamos solamente en estos 3 elementos. Fíjense que si hay posición de garante, el error de tipo, si es vencible, dejaría la posibilidad de imputar un homicidio culposo por omisión impropia, ¿sí? Sin embargo, yo creo que acá es un supuesto de error invencible por las circunstancias del caso, habla de urgencia en la toma de la decisión, así que digamos que acá podemos decir que es un error invencible, ¿sí? Además, es apenas visible en una pequeña etiqueta, dice el caso, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que el error es invencible. Bien, respecto al caso número 2, tenemos que volver a hacer un análisis de los elementos de la omisión pura y simple. Vamos a partir de la base de que este médico no es garante porque con su accionar no está interrumpiendo ningún curso salvador ajeno, entonces es simplemente un médico que recibe un pedido de ayuda. Así que partamos de la base que él no es garante para que esto sea más sencillo y partir de los elementos de la figura de omisión del artículo 108. Bien, acá tenemos una situación típica generadora del deber de actuar, es decir, la persona necesitada de tratamiento. El segundo elemento es la realización de una conducta diferente a la debida, y acá en realidad lo que sucede es que el médico no realiza una conducta diferente a la debida. Por una situación milagrosa o por una situación muy misteriosa, el medicamento hace efecto igual, a pesar de que eran necesarias para una persona normal, eran necesarias 10 gotas o una dosis superior del medicamento, pero la persona que estaba sufriendo esta dolencia, tuvieron efecto esas 5 gotas. Entonces el médico no realizó una conducta diferente a la debida. El médico llevó a cabo la mejor conducta de salvamento en el caso concreto. Para esa persona era la mejor conducta de salvamento posible esas 5 gotas. No requería 10 gotas esa persona, por lo visto. Entonces, objetivamente, el análisis parecería que se detiene allí. Para los autores objetivistas, como Zaffaroni, ¿sí? Un caso como este debería resolverse a nivel de atipicidad objetiva, debería detenerse allí en análisis, porque, claro, no se puede omitir si él, en definitiva, salvó el bien jurídico, a pesar de que no se requiera el salvamento. Es importante que pensemos que no se requiere el salvamento, basta con la realización de una conducta distinta. Lo que pasa es que mal podríamos decir que acá hay una conducta distinta a la debida si es que fueron aptas para salvar al sujeto. Desde una perspectiva ex ante, no es la conducta de salvamento debida. ¿Por qué? Porque ex ante sabemos que el sujeto necesita 10 dosis, pero ex post, una vez que ya se llevó a cabo la conducta, una vez que ya se salvó la persona, comprobamos que las 5 gotas fueron suficientes y eso sería ya válido para no imputar una omisión. Ojo que acá lo que sí podríamos pensar en imputar es una tentativa inidónea de omisión de auxilio, porque no se olviden que el médico tenía dolo, ¿sí? Tenía dolo vinculado con el no auxilio a esa persona. ¿Sí? El autor en este caso
quería o deseaba lograr la muerte y decía, bueno, yo le voy a dar 5 gotas nada más del medicamento cuando hacen falta 10. Le voy a dar nada más que 5 para hacerle creer a la gente que está acá que lo estoy ayudando y después decir, uy, no, se murió igual, no sé qué pasó. En definitiva, el médico llevó a cabo la conducta debida, pero sin saberlo. Entonces, si él se representó que llevaba a cabo una conducta distinta a la debida, técnicamente él cometió una tentativa inidónea de omisión de auxilio. Lo que indica que, claro, también existen tentativas en los casos de los delitos de pura actividad, más allá de lo que sostiene hoy en día la doctrina. Entonces, las soluciones posibles para el caso número 2 serán atipicidad objetiva por falta de un elemento objetivo, es decir, el médico llevó a cabo el mejor curso de salvamento posible en el caso particular, o una tentativa inidónea porque lo hizo sin saberlo, digamos. Él pensaba que estaba omitiendo, cuando en realidad no estaba llevando a cabo esa conducta omisiva.